Hola y bienvenido a este video número 10 de la serie Primeros Pasos en Programación. Yo soy Marcos Jara y hoy estaremos hablando sobre los métodos, o mejor dicho, la llamada a los métodos y la utilización de parámetros y retorno dentro de los métodos. Estaremos viendo cómo crear un nuevo método dentro de una clase principal que contenga el método main. Como ya te habrás dado cuenta, todos los métodos que estamos creando hasta ahora lo hemos hecho, o sea, toda la programación lo hemos hecho todo dentro del método main. Pero lo normal es que cada funcionalidad, cada función, cada actividad o cada tarea que vayamos a implementar dentro de las clases lo hagamos cada uno en su correspondiente método, ¿ok? Es decir, un método existe para una acción en particular y solo una acción, no más de una. O sea, un método no puede ejecutar varias cosas al mismo tiempo, solamente debe ejecutar una acción en particular. Entonces esto es digamos, una definición conceptual, porque muchas veces estamos acostumbrados a realizar, digamos, implementaciones con trozos de código muy extenso, de tal manera que hace muy difícil el mantenimiento del sistema o de la aplicación que en muchas ocasiones ya se encuentra funcionando, ya se encuentra siendo utilizado por nuestro cliente. Entonces, sí, por supuesto que claro que en algunas ocasiones vamos a tener un método, por ejemplo, general, que va a ser, por ejemplo, actualizar ventas. Por ejemplo, una operación, un método grande que es así, actualizar ventas, que tiene que hacer allí dentro un montón de actividades. Pero este método de actualizar ventas en realidad lo que va a hacer es un método, digamos, de más alto nivel, pero que va a estar llamando dentro de ese mismo método a varias otras invocaciones de métodos más pequeños que se encargan de realizar tareas particulares y que en su conjunto hacen que digamos, ese método complete la operación de actualizar una determinada venta. Entonces vamos a ver aquí en nuestro Eclipse, voy a crear una nueva clase y te voy a ir explicando ya ese concepto, ¿ok? Entonces voy a colocar aquí métodos o método 1, ¿ok? Método 1. Voy a colocar mejor para que no te confunda, voy a colocar invocación método 1, porque queda mal que un nombre de una clase se llame método, porque ahí se confunden un poco los conceptos. Entonces allí va a ser invocación método 1 y este va a tener un método main, ¿ok? Este va a tener un método main. Entonces, lo que yo te venía diciendo es que, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero crear un programa para realizar la venta o sea, para actualizar la venta de los productos que yo tengo dentro de un sistema. Supongamos que tienes un sistema de inventario y dentro del sistema de inventario tiene una funcionalidad que es de ventas, y ventas tiene un método o un escenario que es actualizar ventas. Entonces, los métodos en Java se crean dentro de las clases, ¿ok? Esta declaración de los métodos es un concepto que yo te voy a dar mejor y te voy a explicar mejor de dónde surge la creación de los métodos cuando hablemos sobre programación orientada a objetos, que justamente es otra de las series que estoy queriendo desarrollar. Y desde ya te hago la consulta si es que te interesaría ver un video de series de programación orientada a objetos en este canal. Entonces escribime allí en los comentarios para ver qué te interesaría más saber en relación a la POO. Ok, entonces la parte de los métodos para crear yo estaría haciendo, por ejemplo, primero podría ser public, ok. Public porque voy a indicar que el método va a ser público, ok. Luego tengo que especificar el tipo de retorno, ok. Si el método no va a tener retorno, entonces debo utilizar la palabra clave reservada void. Void significa sin retorno, o sea que el método no va a retornar nada. Y luego el nombre del método, por ejemplo, actualizar venta. Ahí, actualizar venta. Entonces, un método, o sea, un nombre de método siempre tiene que llevar abierto y cerrado el paréntesis, ¿ok? Siempre tiene que llevar abierto y cerrado el paréntesis, porque mediante ese paréntesis abierto y cerrado, el compilador interpreta que ese es un método y no un atributo de la clase, sino que un método que debe ser invocado y que
dentro de ese método existe un cuerpo que tiene una acción. Entonces el cuerpo del método está delimitado por la llave, ¿ok? Entonces todo lo que está dentro de esta llave viene a ser, digamos, viene a ser las instrucciones que va a ejecutar el método. Muy bien, entonces allí ya tengo mi método actualizar. Entonces aquí yo voy a colocar CISO y por ejemplo voy a colocar acá impresión. Ahora es todo con impresión para que vos sepas simplemente por dónde pasa digamos, el compilador, por dónde pasan las instrucciones. Entonces sería impresión desde, mejor dicho, ¿verdad? Desde el método actualizar. Entonces aquí ya tengo dentro de mi clase invocación método 1, ya tengo un método nuevo que se llama actualizar. Ahora, ¿cómo yo hago para invocar a este método? Ok, ese es el objetivo final donde queremos llegar. ¿Cómo yo hago para invocar a ese método? Entonces allí lo que yo hago es, primero, como este método actualizar ventas está dentro de la clase invocación método, entonces primero, para poder invocar a ese método que está dentro de la clase como un método interno, yo necesito primero instanciar la clase. Instanciar la clase. ¿Qué sería instanciar la clase? La instanciación o instanciar la clase sería como crear una variable a partir de ese tipo de datos que es mi clase. O sea, yo te había comentado en donde hablamos sobre las clases de variables, yo te había comentado que las clases también en Java son tipos de datos. O sea, las clases son también tipos de variables. Entonces aquí mi método, mi clase invocación método 1 es un tipo de dato, es un tipo de variable. Entonces es un tipo de variable que tiene un método main y tiene un método actualizar ventas. Entonces yo, para poder utilizar el método que está dentro de este tipo de datos, o sea, dentro de esta clase, yo necesito primero instanciar una variable de ese tipo de datos para que posteriormente, a partir de esa variable, pueda yo invocar o ejecutar su método. Entonces, ¿cómo invocamos cómo instanciamos a una variable? ¿Cómo instanciamos una clase? De la misma forma que se instancia la variable. Primero tengo que instanciar y luego tengo que inicializar. Es decir, primero tengo que declarar y luego inicializar. La forma como lo haría es invocación método 1 es mi tipo de dato y luego coloco una variable invocación método 1. ¿Ok? Esa es una forma abreviada de crear variables en Java, utilizando las primeras letras de la clase y luego a través de un numerador, si te parece interesante. Y luego le decimos new invocación método 1 y ahí abrimos y cerramos el paréntesis. Ahí grabo, ok, grabo y veo por qué me está dando un error aquí. Dice, acá hay un error en el nombre de la clase. Sin darme cuenta le coloqué invoción. Bueno, voy a aprovechar y te voy a mostrar ya de paso cómo hacer un refactor de tu clase cuando te haya ocurrido esto que a mí me pasó ahora, que es el caso de que, por ejemplo, te hayas equivocado en el nombre del método. Es simple. Primero tienes que corregir este error que te está dando ahora acá. Invocación. Voy a tener que colocar invoción igual que como coloqué en el nombre de la clase. Voy a colocar así. Ahí, si te fijas, ya no me da error. Invoción método 1, invoción método 2, método 1. Pero resulta que mi clase no tiene que llevar ese nombre. Tiene que ser invocación. Entonces, para hacer un refactor significa o corresponde a la operación de cambiar el nombre, refactorizar, refabricar, cambiar el nombre para que eso se pueda, digamos, replicar en todas las ubicaciones donde yo utilicé ese nombre. Entonces siempre es mejor cambiar el nombre a través del refactor y no manualmente. Para cambiar el nombre le doy un clic derecho aquí, le doy refactorizar y le digo redenominar, que sería lo mismo que renombrar. Aquí le digo invocación, ahí corrijo el nombre y aquí tengo una opción que dice actualizar preferencias. Entonces este check se va a encargar de actualizarme en todos los lugares donde yo haya escrito invoción
me va a colocar invocación y me va a hacer que el sistema no, digamos, no empiece a fallar porque en un lugar dejé invocación, en otro lugar dejé el nombre de invoción. Entonces eso, digamos, se corrige a través de esta manera, que es a través de la operación de refactorizar. Ahí le doy OK y le doy finalizar. Ahora sí, mi nombre de clase ya se llama invocación y ahora sí ya está corregido el problema. Ahora, fíjate que lo que yo hice aquí fue crear una variable que se llama im1, o sea que lleva las siglas del invocación, la i de la invocación y la m de método, y le coloqué un 1 por si por ahí el día de más adelante quiera crear otro método de la misma clase, entonces le voy a llamar im2 y im3. Si bien no es muy recomendado utilizar este tipo de nombres, pero es a modo de ejemplo, ¿ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es im1 punto. Fíjate que al darle im, recuerda que im es una instancia del tipo invocación método 1, o sea, im es una variable que va a tener todas las propiedades y va a tener todos los métodos del tipo de la clase invocación método 1. Entonces si yo le doy un punto aquí, vas a ver que ahí me aparecen, aparte de aparecerme un montón de métodos que más adelante te voy a explicar de dónde viene, aparte de todos esos otros métodos, viene también allí el actualizar ventas, que es el método que nosotros creamos dentro de la clase, ¿ok? Entonces allí puedes darte cuenta que yo puedo invocar, yo puedo llamar o yo puedo ejecutar el método actualizar ventas que está definido en esta misma clase. A lo mejor ahora te confundo un poquito porque la definición de la clase y la invocación de la clase yo estoy haciendo desde la misma clase, o sea, desde el mismo método main del, digamos, de la clase principal. O sea, estoy trabajando con una sola clase. Pero enseguida te voy a mostrar la creación de otro método que se encuentra en otra clase para que veas la diferencia, ¿ok? Entonces allí si yo le doy a ejecutar, invocación método 1, vas a ver que aparece impresión desde el método actualizar. Es decir, en el método main, que es el punto de entrada de mi aplicación, yo lo que hago es primero instanciar el tipo de dato que contiene el método que quiero ejecutar, ¿ok? Y le asigno esa instanciación a una variable y luego a través de esa variable invoco el método que está dentro de la clase, que es la que quiero ejecutar. Es bien sencillo, es bien práctico. Ahora, ¿cómo haríamos? A ver, ¿qué tenemos en nuestra lista? Creación de métodos de otra clase. Perfecto, justamente lo que te quería mostrar. ¿Cómo haríamos si el método que queremos ejecutar se encuentra en otra clase y no en esta clase? Pues sería la misma cosa. Vamos a suponer que acá tienes una nueva clase. Vamos a suponer clase. Vamos a llamarle clase de métodos. Clase de métodos. O sea que este va a ser una clase que voy a definir para dejar allí algunos métodos. Y allí le voy a dar finalizar. Y dentro de esta clase de métodos no voy a tener el método main, ¿ok? No voy a tener el método main, solamente voy a tener métodos que van a poder ser invocados. Como por ejemplo, vamos a suponer public. Fíjate que hay una forma rápida de crear métodos en Java que es, o mejor dicho en el Eclipse, porque el Eclipse es quien nos ayuda en eso, que es escribir directamente el nombre del método. Y una cosa muy importante que me estoy olvidando es la nomenclatura de los métodos. La nomenclatura de los métodos, digamos, siempre deben implicar una acción y los nombres deben empezar siempre con minúsculas, y si son palabras complejas, las primeras letras de las siguientes palabras deben estar en mayúsculas, así como la creación de las variables, pero siempre deben implicar una acción. Por ejemplo, actualizar, eliminar, llamar, invocar, ejecutar, siempre deben tener, porque eso te facilita el mantenimiento y también la programación cuando estás trabajando principalmente con un equipo de desarrollo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aquí, vamos a suponer public void, porque no va a tener retorno. Vamos a suponer, ¿qué podría ser? Por ejemplo, podría ser abrir cajón, qué sé yo, abrir cajón, abrir y cerrar paréntesis para que el compilador interprete que ese es un método, y luego abrir y cerrar los bloques, ok. Y aquí CISO abrir cajón, ok, abrir cajón. Y aquí voy a colocarle, a mí me gusta mucho copiar y pegar,
para evitarme el retrabajo. Entonces aquí en vez de abrir va a ser cerrar. Ok, y aquí cerrar. Fíjate que la nomenclatura es importante. Fíjate que la nomenclatura tiene un verbo infinitivo, abrir, y empieza con minúsculas, ok. Pero como es una palabra compuesta, o sea, tiene más de una palabra, entonces la primera letra a partir de la segunda palabra ya es en minúsculas. Y esta es una nomenclatura muy similar a lo que ya te había hablado sobre la nomenclatura de variables. Lo debes de llamar de la misma manera. Entonces, este método public class, public class, clase de métodos, tiene dos métodos, abrir y cerrar. ¿Cómo yo haría si desde mi invocación método quisiera llamarla a esta clase? Es exactamente la misma cosa. Aquí yo tengo mi invocación método 1, solamente que para no modificar esto que ya tengo aquí, esto voy a guardar el nombre con invocación método 2. Ok. Y vamos a suponer que aquí ya no tenemos más vamos a suponer que va a ser así, solamente un método main. Entonces es la misma cosa. Yo quiero ejecutar los métodos que se encuentran dentro de esta clase de métodos. Quiero ejecutar esos métodos. Entonces lo primero que tengo que hacer es invocar, mejor dicho, instanciar dicha clase en una variable. Entonces voy a hacer clase de método es igual a, o mejor dicho, SDM, que sería clase de método, igual a new clase de método. Ahí me está dando un error porque simplemente porque me falta una S, ok. Tiene que ser clase de métodos. Ahí, clase de métodos. Allí está. Entonces, allí él instancia la clase. Ahora, para invocar, ¿cómo sería? Sería cdm punto abrir cajón. Allí ya me sale abrir cajón y cerrar cajón. Entonces, abrir cajón voy a ejecutar primero y luego voy a ejecutar cerrar cajón. Cerrar cajón. Si yo ejecuto estos dos, vas a darte cuenta que tengo abrir cajón y cerrar cajón. O sea que, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahora? En vez de escribir todo mi código en el método main, lo que hago es particionar las ejecuciones de las operaciones de manera bien, digamos, bien granulada, para que cada acción pueda ejecutarse en su método específico, que es lo que se recomienda no solamente para el lenguaje de programación de Java, sino que también para los otros lenguajes de programación. De esta forma mantenemos el código más organizado. Entonces, cada pequeña acción que queremos realizar dentro de nuestro super proyecto o gran proyecto o proyecto global, siempre cada acción debe estar dentro de un método específico. Ahora, puede darse el caso de que los métodos por acciones que queremos ejecutar, no podamos hacerlo tan corto. Por ejemplo, lo que te quiero explicar es que, por ejemplo, puede darse el caso de que por más que yo quiera hacer una pequeña acción en un método, existan casos en los cuales una acción represente una serie de varias otras acciones. El caso que te comenté al inicio, por ejemplo, actualizar ventas. Si yo mando a invocar una función actualizar ventas, sabemos que dentro de esa función se van a tener que ejecutar una serie de acciones. Por ejemplo, primero se va a tener que verificar si la venta ya no existe o si la fecha no es superior a la anterior, o si los productos, si existen ítems en los productos, o existen una serie de funciones. Ahora, para realizar esa acción de manera organizada y estructurada, lo que vos tenés que hacer es definir primero claramente cuáles son las pequeñas subtareas que se tiene que ejecutar para realizar la tarea mayor. O sea, si yo quiero actualizar una venta, ¿qué mini tareas se tienen que ejecutar para realizar esa super tarea? Esto es un concepto muy importante y te ayuda no solo a vos, sino que a todo el equipo, y más adelante facilita el mantenimiento del código, que es algo que digamos, no vamos a poder evadir, no nos vamos a poder escapar, porque todo código necesariamente pasa por un mantenimiento posterior, que es donde mejoramos el código, optimizamos el código, lo dejamos mejor, lo pulimos y hace que el sistema funcione de manera más, digamos, dinámica siempre. Entonces,
Para eso existe la solución de llamar métodos dentro de métodos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo dentro de mi clase de métodos tengo un método que se llame un método general, al que es, digamos, el único a quien yo voy a llamar desde afuera. Public void actualizar ventas, ok, allí, perdón, y aquí. Solamente que sabemos que aquí dentro del método actualizar ventas se van a ejecutar muchas operaciones. ¿Cómo hacemos para que aquí no se vuelva de nosotros un código espagueti, como se dice, un chorizo de código lleno de cosas que no vamos a saber cómo mantener, cómo organizar? Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, definir las subtareas que se deben realizar, ¿ok? Se deben realizar para llevar a cabo la tarea principal. Una vez que tenés claro eso, dividirlas en pequeños métodos más simples. Entonces, vamos a suponer que tu método de actualizar ventas, primero, para realizar, digamos, la venta, tiene que primero buscar la venta. Entonces vos vas a tener aquí un método buscar ventas. Ahí, abrir y cerrar paréntesis. Luego vas a tener, después de buscar la venta, vas a tener que verificar si la fecha de la actualización de la venta no es mayor a la fecha de hoy. Entonces, verificar fechas. Fíjate cómo yo estoy dentro de un mismo método principal, yo estoy llamando a tareas o a funciones más específicas que en conjunto van a hacer que toda esa tarea global se complete. Entonces, por ejemplo, después, una vez que yo verifique la fecha, tengo que verificar el stock. Un ejemplo, simplemente, ¿verdad? Acá lo importante es la tarea, verificar el stock. Después tengo que, una vez que verifico el stock, verificar precios. Un ejemplo, verificar precios. Un ejemplo así, verificar precios. Luego tengo otro método, verificar descuentos, así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo te había dicho al inicio, en la introducción, el concepto de un método. Un método debe ejecutar una sola acción específica. Una sola acción específica. Entonces, si un método tiene que ejecutar una acción específica que es grande, es porque muy probablemente dentro de esa acción existen varias subacciones o subtareas. Entonces, esas subtareas deben ser vueltas a subdividir en otros métodos más pequeños. Y esta es la forma como tienes que hacer. Aquí, por ejemplo, yo puedo, aquí en el Eclipse me da la posibilidad de que yo pueda organizar los métodos de esta manera como yo lo hice así. Y después aquí, cuando le doy un clic, él me permite crear los métodos. Aquí, por ejemplo, dice crear método buscar ventas. Perfecto. Y aquí me dice crear método verificar stock. Luego me dice crear método verificar fecha. Estoy creando uno a uno allí con el... para esto me ayuda mucho el editor, el Eclipse. Crear método, y me falta un último que es, ok, aquí, crear método. Aquí, si vos te fijas, voy a guardar esto. Aquí me dio un error, verificar descuentos. Ok, acá hay un error de llave que no cerró bien, se perdió por el camino. Hay dos veces buscar ventas, voy a eliminar este. Ahí está. Fíjate que aquí, fíjate que mi método público es solamente el actualizar ventas. Luego, yo desde el método actualizar ventas, como el actualizar ventas es un método que va a ejecutar muchas cosas, yo lo vuelvo a subdividir en submétodos donde cada método va a ser específico para algo. Entonces, esos métodos ya no son públicos. ¿Por qué no son públicos? Porque a esos métodos yo ya no los puedo invocar desde afuera. Yo debo dejar los métodos públicos solamente si es que quiero que esos métodos puedan ser ejecutados desde el exterior de la clase, desde fuera de la clase. Fíjate que aquí yo puedo hacer directamente buscar ventas, ¿verdad? Yo no necesito instanciar la clase para poder ejecutar un método que se encuentra dentro de él mismo. Porque aquí yo hago directamente buscar ventas para llamarle a este método. Yo hago verificar fechas para ejecutar este método y así. Pero desde afuera, desde aquí, desde afuera, fíjate que si yo le doy cdm punto, vas a ver que me aparece solamente abrir cajón,
solamente es actualizar ventas y solamente cerrar cajón. Es decir, me aparecen solo los métodos públicos, no me aparecen los métodos privados. Entonces yo ahí le llamo a actualizar ventas y ahí con eso, digamos, dentro de actualizar ventas, él se va a ir a ejecutar micro tareas o micro acciones. Entonces, esta sería la forma como debes organizar tus métodos dentro de una clase. La forma correcta de hacer sería siempre que cada método ejecute una sola acción, y no es común ver en Java, al menos no es común ver un código, o sea, un método con un código espagueti dentro, o sea, que lleno de códigos, lleno de variables, lleno de validaciones, que uno va leyendo y uno no va entendiendo la estructura. No, por lo general un método, no puedo ser así tan tajante, pero 10 líneas o 20 líneas a lo más es lo normal que tenga un método. Porque recuerda, un método debe ejecutar una sola acción. Si vos estás ejecutando una acción y te das cuenta que ese código está volviendo muy complejo, es porque muy probablemente ese método vas a tener que dividirlo en un método más específico, o sea, donde se ejecute una sola acción específica. Esa es la recomendación que yo te doy. Entonces, esta sería la forma de llamar a los métodos. ¿Qué más me estoy perdiendo? Bueno, aquí voy a anotar aquí que es muy importante la nomenclatura de los métodos. Aquí, nomenclatura de los métodos. Ok. Nomenclatura de los métodos. Y sería también el concepto de los métodos, ¿verdad? El concepto de los métodos sería que sirve para ejecutar una sola tarea. Muy bien. Podríamos hacer la prueba aquí, podríamos hacer la impresión en cada uno de estos, podríamos probar y ver si realmente al actualizar ventas se van a llamar a cada uno de estos métodos, pero por razones de tiempo, porque quiero que estos videos duren solo media hora. El video de ayer estuvo durando un poco más, entonces por razones de tiempo voy a dejar esa parte y te voy a mostrar ya el siguiente ítem, que sería el paso de parámetros. Entonces esto puedo guardar puedo guardar y puedo cerrar todo. Ok, cerrar todo. Entonces voy a crear un método nuevo que va a ser invocación método 3. Ok, invocación de método 3, y allí ¿qué vamos a hacer? A los efectos de probar voy a hacer todos los métodos, ya que ya sabes ahora cómo probar con métodos de otra clase. Eso ya sabes, entonces voy a probar ahora los métodos que te voy a mostrar, voy a probar todos en esta clase. Entonces voy a hacer, ahora sería el paso de parámetros. A ver, llamadas, creación de otra clase, llamadas, invocaciones de métodos, paso de parámetros. Muy bien, los parámetros se le pasan a los métodos para poder, digamos, para que el método tenga una información de origen o una información de materia prima que pueda utilizar para su funcionamiento. O sea, vamos a suponer que vamos a crear un método suma, public. Vamos a suponer, este método va a retornar un entero. O sea que yo voy a pasarle dos parámetros al método. Los métodos, el parámetro 1 va a ser el parámetro 1 va a ser digamos, el primer valor a concatenar, a sumar, y el segundo va a ser el segundo parámetro. Entonces, si yo por ejemplo le digo a más b, o sea 10 más 20, él va a sumar, y el retorno, que es 30, el método me tiene que retornar a mí como un resultado. Entonces, cuando yo creo un método y ese método me va a retornar a mí un resultado, yo tengo que especificar en la firma del método, yo tengo que especificar el resultado, el tipo de dato que ese resultado va a retornar. Entonces aquí sería int, el tipo de retorno que va a tener el método, y aquí le voy a llamar suma. ¿Ok? Ahora, el método suma, recuerda que siempre es con paréntesis abierto y cerrado, ¿sí? Pero como ahora vamos a trabajar con parámetros, entonces los parámetros van a ir especificados con un tipo de dato y con un nombre de variable. Entonces, el primer parámetro va a ser int a, y el segundo parámetro va a ser int b, y los parámetros deben ir separados por coma. Entonces, ahora defino el bloque de mi método. Este es el bloque de mi método. Ok. Y ahora yo debo de ejecutar la operación y retornar. Entonces yo voy a ejecutar acá
int resultado va a ser igual a más b. Así, a más b. Y el resultado voy a retornar. Entonces va a ser return. Tengo que utilizar la palabra reservada return. Y ahí el resultado, que tiene que ser del mismo tipo de dato que está especificado aquí. Yo creé un método cuyo retorno va a ser un entero, un int. Entonces el resultado, la variable de resultado debe ser del mismo tipo de datos que yo creé en el retorno del método. Por eso es int también aquí en resultado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer exactamente esta función? Va a sumar el número y me va a retornar el resultado. Solamente eso va a ejecutar. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el paso de parámetros y el tipo de resultado. Anteriormente yo te había dicho que si un método no va a tener resultado, se debería colocar aquí void. Void significa sin resultado. Entonces recuerda que el tipo de retorno del método debe estar en la firma del método. Entonces ahora vemos también un concepto nuevo que es la firma del método. Firma del método. ¿Qué es la firma del método? Es esto que está seleccionado aquí. Todo esto es la firma del método, donde yo defino el nombre de la función, el tipo de parámetro que va a tener y el tipo de retorno que va a tener y los parámetros que van a poder ingresar a la función. Entonces, aquí el nombre A y B pueden ser cualquier nombre, ¿sí? Puede ser cualquier nombre, cualquier identificador de variables, o sea, que vos quieras definir. Entonces, aquí para llamar la función yo estaría haciendo primero instanciar la clase, que sería invocación método 3 es igual a invocación método 3. Le digo new invocación método 3 allí para ser más rápido. Una vez que ya tengo la instancia de mi método almacenada en una variable, entonces yo le digo puedo hacer la impresión directamente aquí. Puedo hacer así, siso aquí, y aquí le digo im3 punto sumar, suma, ¿verdad? Suma, y le digo qué sé yo, 15 como primer parámetro y 34 como segundo parámetro. Yo le paso los valores que quiero que esos valores entren en la función para realizar la operación de suma. Recuerda que esos tipos de valores también deben ser tipo integer, porque Java utiliza un lenguaje fuertemente tipado. O sea, todo lo que yo vaya a utilizar tiene que estar definido por su tipo de dato. Entonces si yo le digo int a y int b, yo no puedo pasarle acá un float, o no puedo pasarle un doble. Si yo quiero pasarle un doble o pasarle un float, yo necesito crear otro método con un float y con un doble. Entonces sería así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí le doy a ejecutar y ahí vas a ver que el resultado es 49. Ya esto también puedo concatenar con una string o almacenar antes en una variable para después recién mostrar, así, ¿verdad? Entonces el resultado, y aquí im3.suma. Entonces lo que yo te venía diciendo anteriormente, si vos querés, por ejemplo, ahora sumar un doble con otro doble, entonces vas a tener que tener otro método aquí, aquí, que va a ser todo doble. O sea, en vez de int va a ser doble, aquí va a ser doble, y aquí va a ser doble. Tiene que ser doble, ok, doble con U, doble. Y aquí también, doble, ahí. Y aquí, por supuesto, el resultado va a ser doble. Y allí. En Java, vos podés tener el mismo nombre del método, siempre y cuando los parámetros van a ser diferentes. Ok, entonces por eso yo puedo tener aquí un parámetro, un nombre de método que se llama suma, y aquí también un nombre de método que se llama suma. Los dos tienen el mismo nombre, pero los tipos de parámetros son diferentes. Entonces cuando yo mande ejecutar las operaciones, como el compilador del Java va a saber si es el método suma que tiene enteros o el método suma que tiene dobles. Vas a ver por el tipo de dato que vos le vas a pasar cuando invocas al método. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí, yo le paso ahora, creo otro método. El resultado es igual a, por ejemplo, vamos a suponer 3.8. Yo le digo acá 3.8. Y aquí le digo 6.4, un ejemplo, por decir así. Ahí le estoy pasando
un doble y le estoy pasando otro doble. Entonces el compilador identifica claramente que él debe invocar este método para ejecutar esa acción. Si yo le doy allí ejecutar, le mando llamar y vas a ver que funciona perfectamente. No tiene ningún tipo de error. Bueno, con esto estamos terminando ya. Creo que llamadas, invocaciones de métodos, paso de parámetros, retorno de valores por los métodos y métodos estáticos. Bueno, los métodos estáticos son métodos que se encuentran dentro de la misma clase. O sea que son métodos, a los métodos estáticos le llamamos también métodos de clase. Es decir, para utilizar o para invocar un método estático yo no necesito invocar la clase. Vamos a suponer, voy a copiar y pegar este, voy a guardar con un nombre de invocación método 4 y voy a dejar todo vacío para empezar. No sé si habrás visto ya alguna vez o en algún momento un método con la palabra clave reservada static. Entonces supongamos que yo tengo aquí public static suma. Public static, vamos a colocar int. Vamos a colocar otra operación. Sí, vamos a colocar multiplicación. Así, multiplicación. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Para este parámetro de multiplicación yo voy a recibir dos parámetros. El A y el B, como en el caso del suma anteriormente realizado. Entonces int A, int B. ¿Ok? Este método me tiene que retornar a mí el resultado de la operación de suma realizada dentro del método. Entonces va a ser, acá voy a hacer más abreviado, ¿sí? Voy a hacer directamente el cálculo encima del return. Entonces voy a hacer A más B. Ahí está. Entonces, en vez de estar creando A y B y almacenando eso en un resultado, porque es algo muy básico, yo directamente le digo return A más B. Y esto puedes colocarlo entre paréntesis si querés para organizar mejor, o si es una operación más compleja, ya va a depender de lo que quieras estar haciendo. Ahora, la diferencia entre este método y el anterior es este static que ves ahí. Fíjate que aquí yo tengo una palabra static. La palabra static vas a utilizar cuando quieres crear un método de la clase y no un método de la instancia de la clase. ¿Qué significa eso? Que si vos tenés un método static dentro de la clase, vos no necesitas instanciar esa clase para poder invocar a ese método. Es decir, aquí yo por ejemplo puedo hacer directamente yo puedo hacer así. Siso, voy a imprimir aquí y le voy a colocar el resultado es, y aquí voy a hacer directamente el nombre de la clase, invocación método 3 punto, y allí vas a ver que automáticamente ya me aparece aquí, me aparece el método multiplicación. Es decir, yo puedo llamar acá directamente al multiplicación y le paso un valor a A y le paso un valor a B. Guardo allí y vas a ver que si yo ejecuto el resultado me da 11. ¿Cuál es la diferencia entre el método static que tiene esta clase, invocación método 3, y la otra clase? Creo que allí hice cometí un error, no fue la clase que debería modificar, pero bueno, le voy a dejar así. Fíjate que aquí yo estoy teniendo que invocar a mi clase, estoy teniendo que instanciar a mi clase. Yo estoy teniendo que crear una instancia de esa clase. Sería como si fuera crear una variable de esa clase que tengo como una plantilla. Crear una variable, almacenar esa variable en la memoria y a partir de esa variable que está en la memoria, a partir de allí recién poder ejecutar su método. Recuerda que instanciar una clase es como si fuera de llevar esa clase, un modelo de esa clase a la memoria y asignarle un nombre, una referencia. Pero cuando yo utilizo static, yo no hago eso. Yo no instancio la clase para poder invocar el método. Yo invoco al método directamente desde la clase. Es decir, yo no necesito primero crear una instancia de esa clase en la memoria para que a partir de ahí, después de la memoria, yo pueda ejecutar. Es más directo. Ahora, la utilización de los métodos estáticos tiene su ventaja y tiene su desventaja. Y tiene su aplicación dentro de las funciones de programación, y no es que porque es más fácil de invocar que yo voy a estar utilizando siempre este tipo de funciones, porque digamos que hay
Hay también restricciones para usar el método estático. Por ejemplo, dentro de un método estático no puedes utilizar, por ejemplo, no puedes invocar, por ejemplo, a otros métodos de la clase que son que no son estáticos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí tengo un método, otro método que se llame, por ejemplo, public int suma. Así, sin, ahora mismo no le voy a colocar, incluso le voy a cambiar el nombre para que no confunda. Otro método allí, otro método public int otro suma, y aquí le voy a dar, mejor voy a colocar un void. Así no nos complicamos con parámetros y retorno. Aquí tengo un método que no tiene static. Ok, o sea, este método yo para poder ejecutar desde la clase yo necesito primero invocar la clase. ¿Qué significa eso? Que yo desde el método estático aquí yo no voy a poder invocar a esta clase. O sea que esa es una de las restricciones que tiene el método estático. Por ejemplo, si yo aquí le digo otro método, así, y guardo, me va a decir aquí el error de compilación, me dice no se puede hacer referencia estática. O sea, yo no puedo llamar a este método otro método, dice al método no estático otro método, porque el método otro método es no estático, pero el método multiplicación es estático. Entonces, tiene su pro y su contra que más adelante estaremos viendo, y hay razones para utilizar métodos estáticos y hay casos en los cuales no necesitas, o sea, la mayoría de las veces van a ser métodos no estáticos, ¿ok? Ahí está todo, eso es todo. Creo que con esto te quedó un poco mejor explicado todo lo que es la parte de los métodos. Espero que te haya gustado este video, comenta, comparte, espero que puedas recibir tu feedback también, y suscríbete al canal para recibir los siguientes videos. Próximamente estaremos realizando ya los ejercitarios de lógica general, donde vamos a hacer ejercicios más interesantes ya con todo esto que hemos aprendido. Entonces, eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video.